Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por continuar o por sintonizar nuestro programa destinado fundamentalmente a temas de la producción. Y como parte de la producción, los pronósticos del tiempo tienen mucho que ver. En realidad, lo que se llama meteorología tiene que ver con cualquier actividad humana. Ya no se limita solamente a saber si va a caer una lluvia aquí o va a hacer un frío allá. Prácticamente todo quehacer humano tiene que contemplar el factor meteorológico, o de lo contrario se arriesga a encontrarse con algunas sorpresas bastante desagradables. Y por eso hoy contamos para hablar del tema con el profesor licenciado Benjamín Grassi. Él es director de la carrera de Ciencias Atmosféricas de la Facultad de Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Benjamín, gracias por venir. No, al Muy contrario, amable. Cristian, gracias por la invitación. No, por favor. Hemos trabajado juntos con Benjamín hace muchos años en Canal 13. Teníamos el privilegio de tenerlo a él como pronosticador del tiempo, allá por, bueno, más tiempo del que quisiéramos. Bueno, Benjamín, el tema, así como lo estaba diciendo, meteorológico, el comportamiento del tiempo, cada vez es un factor que entra en prácticamente cualquier programación que uno quiera hacer en cualquier tipo de actividades. Y sí, en realidad es así. Resulta que el tiempo, nosotros vivimos, digamos, inmersos dentro de la atmósfera, donde el tiempo es una conducta de esa atmósfera, y somos muy, digamos, muy frágiles ante ciertas características de la atmósfera. Somos frágiles ante un ventarrón, ante una lluvia fuerte, ante una granizada. Padecemos con el calor. Entonces, y esas son situaciones muy típicas en nuestra zona y en cualquier parte del mundo. Entonces, el hombre es muy susceptible a las condiciones del tiempo. Por otro lado, creo que ha avanzado mucho el conocimiento que tenemos sobre la atmósfera, aún bastante imperfecto, porque tenemos que mejorar muchísimo en el conocimiento del comportamiento del tiempo y del clima. Pero lo que hoy disponemos como conocimiento se vuelca al servicio del hombre en forma de un servicio, en forma de informaciones cotidianas, operativas. Y esas informaciones creo que han mejorado bastante en comparación a 20, 30 o 40 años atrás, cuando la tecnología con que se contaba para estudiar el tiempo eran realmente muy diferentes a las actuales. Yo recuerdo que, eso revela un poquito mi edad, había, creo que en los años 50 o 60 más o menos, había un avión, un Catalina, que era un remanente, un rezago de la Segunda Guerra Mundial, esos aviones que se usaban para observación, que era el avión que se utilizaba para volar. No sé qué hacía el avión ese, pero decían era de la Dirección de Meteorología, y salía para, yo no sé, medir la dirección del viento o qué, ¿verdad? Imagínate vos de esa época hasta ahora, que hay sensores remotos, satélites que te hacen pronóstico en tiempo real o te muestran cómo está la atmósfera en tiempo real, ¿verdad? Uno se pregunta muchas veces, dice, pronóstico extendido. Hoy el tiempo está muy lindo, sol pleno y qué sé yo, y dice, pero el domingo, el lunes próximo, va a ser su entrada a un frente frío. ¿Cómo pueden saber con tanta anticipación si uno mira el mapa satelital y dice, acá no hay nada todavía? Ese grado de precisión ha alcanzado, ¿eh? Sí, exactamente. Resulta así que el aire se mueve sobre la superficie terrestre y es bastante rápido, ¿verdad? Se mueve con mucha rapidez. Los vientos van circulando con mucha rapidez. Entonces, lo que va a pasar
aquí dentro de 3 días, digamos, el fenómeno meteorológico que pueda ocurrir aquí dentro de 3 días, posiblemente esté a 20.000 kilómetros de distancia en este momento. Quizás esté todavía en el centro del Pacífico, por así decirlo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, 40 años atrás o 50 años atrás, los satélites todavía no eran operacionales en el campo. Era una curiosidad. Era una curiosidad y la información que obtenía todavía era muy rudimentaria. Por otro lado, las computadoras que se tenían en aquel entonces, 50 años atrás, cuando yo estudiaba usábamos tarjetas, esas tarjetas perforadas. Sí. Hoy en día esas son cosas de museo. Las computadoras de aquel entonces no tenían la capacidad de procesar mucha información como la que necesita un modelo meteorológico que necesita información prácticamente de todo el mundo y desde el suelo hasta unos 10 o 15 kilómetros de altura, de las propiedades del aire, la temperatura, la presión, la humedad, y hacerlo correr según, digamos, según el conocimiento que ya se tiene de cómo se comporta la física de la atmósfera, y hacerlo correr para tener resultados a 1, 2, 3, 10 o 15 días. Eso era imposible 50 años atrás. Pero hoy en día, nuestros celulares son unas computadoras mucho más potentes que las computadoras de 20 años atrás. Hoy en día se tienen grandes computadoras, entonces se tienen satélites de alta precisión en la observación, en el monitoreo de lo que está pasando en la superficie terrestre. Se tienen aviones modernos, todos los aviones del mundo reportan información meteorológica, todos los buques que transitan por los mares también tienen información meteorológica que transmitir. Existen una cantidad impresionante de boyas en los océanos que están transmitiendo permanentemente propiedades de la superficie del mar e incluso de la profundidad. Eso que se mostró en esa película, El día después de mañana, la habrás visto vos seguramente, sí. Habla justamente de esas boyas que empiezan a reportar, qué sé yo, caídas de temperatura, salinidad del agua, qué sé yo, cambios ahí. O sea que eso existe, no es un invento de la película. No, eso existe. Resulta ser que existen mares muy inhóspitos, por ejemplo, los mares fríos, cerca de la Antártida o del Ártico, donde no hay mucho tránsito. Sin embargo, se requiere la información meteorológica de esas zonas porque depende mucho de esa información para ver cómo van a estar las corrientes de aire. Uh-huh. Por ejemplo, el frío que entró, digamos, hoy, esta mañana, bajó un poquito la temperatura con el viento sur. Sí. Una semana atrás tuvo que haber estado en zonas subantárticas, muy cerca de la Antártida, para poder tener ese tipo de temperatura. Acá tendríamos 15 grados esta mañana, pero en el centro de la Argentina la temperatura habrá estado por debajo de los 10 grados. Uh-huh. Y uno va a Ushuaia y la temperatura está cerca de 0 grados. Claro, así que todo un proceso y una corriente que se viene. Entonces, las boyas hoy en día son un sistema muy importante de observación porque están en lugares remotos, son totalmente automatizadas, por supuesto, son instrumentos que miden las condiciones del mar, de la atmósfera baja, de la parte superficial del océano, hasta unos 100 metros, y automáticamente están transmitiendo a satélites que están pasando toda esa información, y eso va a los grandes centros. No es ninguna ficción, es realidad. El profesor licenciado Benjamín Grassi está con nosotros en el programa de hoy. Volvemos enseguida. La meteorología en todos los componentes de la actividad humana. Volvemos enseguida, no se vayan. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía del programa. Hoy con la presencia de Benjamín Grassi. Él es director de la carrera de Ciencias Atmosféricas de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional. Benjamín, ¿cómo se compone esta carrera de Ciencias Atmosféricas? Es relativamente reciente, ¿verdad? ¿O ya tiene sus añitos?
Ya tiene sus años, pero tiene una historia. Pasó por todo un proceso de crecimiento. En la década de los 80, yo trabajaba en el servicio meteorológico. Yo estudié meteorología, pero afuera, en el extranjero. Yo estudié meteorología en la Universidad de Buenos Aires. Cuando volví con los colegas que también estudiaban meteorología en el extranjero, que eran los pocos meteorólogos del país, entre ellos Fermín Millar, no sé si te acordás, el hombre del tiempo de Canal 9. Entonces, sí, ellos fueron próceres porque trabajaban con esa meteorología rudimentaria, ¿verdad? El pizarroncito y la tiza. Eran maestros de la meteorología. Sí, señor. Bueno, entonces, en esa década de los 80, cuando empezamos a trabajar en el servicio meteorológico, con un grupo de colegas, nos dimos cuenta de que era necesario formar meteorólogos en la universidad, por varios motivos. En primer lugar, porque teníamos un servicio meteorológico que necesitaba de profesionales, y ese mecanismo de enviar gente afuera a estudiar y que vuelva después de 4 o 5 años era un mecanismo costoso y lento. Y tampoco se podía mandar gente en cantidades. Entonces creímos que era necesario formar en la universidad, localmente, tener una escuela de meteorología a nivel terciario para que el servicio meteorológico tenga gente para que pueda trabajar. Si no, un servicio meteorológico sin gente es imposible. Puede tener computadoras, pero si no tiene técnicos no funciona. Y así es que creamos una carrera de 3 años de técnico superior en meteorología a principios de los 90, en la Facultad Politécnica, en San Lorenzo. Esa carrera operó hasta el año 2005. Todos los técnicos que se formaban en esa carrera, que fueron una veintena aproximadamente, todos fueron a trabajar al servicio meteorológico y le dieron ese soporte técnico al servicio meteorológico. Es decir, teníamos razón. Ya hace 10 años dijimos, bueno, un curso técnico ya nos queda corto, necesitamos formar ya gente un poco más formada para que esta gente pueda hacer en el extranjero su maestría o su doctorado y también de esa manera que crezca la meteorología académica dentro del Paraguay. Entonces creamos una licenciatura en Ciencias Atmosféricas en el año 2005 y estamos trabajando hasta ahora con ese plan de estudio. Es un plan de estudio de consta de 4 años de formación básica, digamos, básica en el sentido de que tiene toda la formación físico-matemática necesaria y luego la formación meteorológica, ¿no? En realidad la meteorología es área de la geofísica, estudia una parte de la Tierra, que es la atmósfera y su interacción con la superficie terrestre. Y a esos 4 años, bueno, se le agrega un trabajo de grado, que el estudiante tiene que trabajarlo, y termina siendo una carrera de aproximadamente 5 años si el estudiante no se distrae por el camino. Y hasta ahora estamos teniendo mucho éxito, hemos graduado, estamos una media docena de estudiantes, todos trabajan, digamos que la oferta sigue siendo todavía baja ante la demanda, ¿verdad? Porque el servicio meteorológico sigue creciendo y aparte el meteorólogo hoy tiene la posibilidad de trabajar en otras áreas, como por ejemplo en la meteorología agrícola, en la agricultura, en el Ministerio de Agricultura, puede trabajar en obras, puede trabajar en medios de comunicación. Es decir, es una carrera que estamos creciendo. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, no sé si la ganadería también tendrá la misma demanda, pero en la agricultura, que los ciclos son cortos, son 6 meses, hay que planificar con mucho cuidado. ¿Cómo participa la meteorología en esas actividades? Bueno, en realidad la agricultura es una actividad totalmente, es una fábrica a cielo abierto, depende totalmente de las condiciones del tiempo. Cualquiera sea el tipo de agricultura, ya sean hortalizas, frutales, agricultura extensiva, depende del tiempo. Es decir, si no hay lluvia, sufre por la falta de humedad en el suelo. Si la temperatura baja mucho, sufre por frío. Si la temperatura sube demasiado, sufre por exceso de calor. Entonces, la agricultura depende totalmente del clima. En muchos países del mundo se cuentan con servicios agrometeorológicos. Es decir, que
además del servicio meteorológico general, nacional, digamos, que todos los países tienen, que son servicios o instituciones que prestan un servicio meteorológico climático para aplicaciones múltiples, en muchos países del mundo el sector agropecuario tiene un servicio propio para atender cuestiones exclusivamente agrícolas. Y eso por la especificidad del problema, porque además de la meteorología, de saber de meteorología, uno tiene que saber cómo reacciona la planta ante las condiciones climáticas. Entonces, nace la agrometeorología, que es una mezcla, digamos, de la meteorología con la agricultura. Uh-huh. Y lamentablemente nosotros no contamos con un servicio de esa naturaleza. Se han hecho esfuerzos, existen esfuerzos dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería de mantener algunas redes de observación en centros de investigación, pero que no llegan a ser un servicio agrometeorológico. Simplemente, digamos, tener información para tratar de entender el comportamiento de los cultivos en esos puntos. Esa es una área en la que tu ciencia está en deuda, digamos, por el momento, por el propio desarrollo que va teniendo la meteorología dentro de esta demanda, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que en la medida de que vayamos a una agricultura de mayor precisión, digamos, ¿verdad? Que necesitemos nosotros asegurar cierta producción, yo creo que en ese momento la agrometeorología va a crecer, porque se va a meter es decir, va a ser muy necesario que el productor tenga esa herramienta para poder planificar y operar. Y con un alto grado de confiabilidad. Eso. Estamos con el licenciado Benjamín Grassi. Enseguida, para el último bloque del programa, le vamos a hacer la pregunta que necesariamente tenemos que hacerle. Cambio climático, gases de efecto invernadero, calentamiento global, todo lo que tiene que ver con el comportamiento del clima a escala planetaria. Volvemos enseguida, no se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar sintonizando nuestro programa. Hoy lo estamos dedicando a la meteorología y todas sus ramas que tienen que ver con prácticamente todas las actividades humanas. Desde salir de casa hasta planificar una actividad industrial, todo tiene un componente meteorológico imprescindible. Ahora, Benjamín, a nivel mundial, si uno le lleva la punta a las películas catastróficas es para agarrarse a la cabeza y decir, bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué estamos haciendo con el planeta? Pero objetivamente y científicamente, ¿qué hay con respecto al cambio climático? Es decir, ¿se están confirmando las tendencias, las observaciones, las estadísticas? ¿Qué nos dice? Bueno, el cambio climático nace... tiene una raíz, tiene una esencia, que es el calentamiento global, ¿verdad? Y el calentamiento global nace del hecho de que la atmósfera tiene un efecto invernadero. Es decir, la atmósfera está compuesta por gases, el más importante, el nitrógeno, luego tenemos el oxígeno. Entre ambos componen prácticamente más del 99% de la atmósfera, que lo vemos como el aire, ¿no? Pero existen unos gases cuyas concentraciones son muy bajas, que son el dióxido de carbono y otros gases como el metano, por ejemplo, que son en concentraciones bajísimas, pero sin embargo juegan un rol muy importante en la atmósfera y fundamentalmente en el clima. ¿Por qué? Porque esos gases tienen un efecto invernadero. ¿Y cuál es ese efecto? La atmósfera deja entrar libremente la radiación del Sol. Gracias a que deja entrar libremente la radiación del Sol, nosotros experimentamos que el aire se calienta la superficie terrestre, se calienta el aire. Y por supuesto, ese calor que está atrapado vuelve a salir. La Tierra misma emite calor.
Pero esos gases atrapan parte de esa energía que la Tierra irradia. ¿Por qué? Porque la Tierra irradia en una longitud de onda mucho más larga que la que entra del Sol. La longitud de onda es mucho más larga. Entonces, los gases de efecto invernadero, que si bien son transparentes para la radiación de onda corta que entra del Sol, no son transparentes para la radiación terrestre que sale hacia el espacio. Y eso hace que la atmósfera tenga una temperatura, digamos, que permite la vida en la Tierra. Caso contrario, nosotros, si no tuviéramos gases de efecto invernadero, la temperatura durante el día fácilmente llegaría a 50, 60 grados y a la noche, como no hay efecto invernadero, la temperatura podría bajar a 40, 50 grados bajo cero. Es la diferencia entre que haya y no haya vida en la Tierra. Exactamente, es exactamente así. Entonces, ahí nace ese concepto de gases de efecto invernadero. El problema se genera con lo siguiente. A partir de a fines del siglo XIX, con el inicio de la era industrial, el hombre empieza a quemar petróleo. Y el petróleo libera dióxido de carbono. También comienza el hombre a quemar biomasa. Los bosques comienza a quemar biomasa porque necesita energía para las industrias, para mover toda esta maquinaria que va creciendo durante el siglo XX y que hoy conocemos como una gran industria. Hoy tenemos millones de vehículos en el mundo que están consumiendo petróleo o derivados del petróleo, ¿no? Entonces, y el CO2 que se libera viene de la superficie de los estratos inferiores de la Tierra. Entonces, lo que estamos haciendo es sacando dióxido de carbono del subsuelo y lo estamos liberando a la atmósfera. Pero entonces, si aumenta la concentración de dióxido de carbono y el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, eso implica de que el efecto invernadero se va a reforzar. Uh-huh. Y si el efecto invernadero se refuerza, quiere decir que la atmósfera se va a calentar. Es como un invernadero agropecuario, agrícola. Uh-huh. El invernadero agrícola es más eficiente cuanto más grueso es el vidrio. Es decir, cuanto más grueso es el vidrio, entra la radiación solar, pero queda atrapada adentro. Es más caliente. Claro. Es lo que está pasando con la atmósfera. Claro. No podemos... No podemos, eso no se puede negar. Y las mediciones que se están haciendo a nivel global de dióxido de carbono muestran que la concentración está aumentando permanentemente o ha aumentado permanentemente en los últimos 100 años. Uh-huh. Y sigue aumentando. Hemos llegado a las 400 partes por millón. Cuando yo estudiaba meteorología, en la década del 70, en aquellos tiempos, los libros mencionaban que el CO2 era tenía una concentración de 330 partes por millón. Hoy llegamos a superar las 400 partes por millón, más del 20%, 25%. Entonces, eso tiene que incidir en la atmósfera. Y eso es lo que los científicos que tienen la corriente y que los países aceptan, ¿verdad? Porque tenemos un organismo especializado de Naciones Unidas, que es la Convención Marco de Cambio Climático, que acepta este hecho. Uh-huh. Y que todos los países suscriben, que aceptan este hecho. Claro. Y que adoptan medidas para ir frenando ese cambio y ese aumento de temperatura. Y por supuesto, una de las cosas que hay que hacer es tomar medidas para que esto no sea tan acelerado. Ya. Benjamín, continuaría hablando ahora contigo, pero se nos terminó el tiempo. Te agradezco la visita. La vamos a repetir porque hay muchas otras cosas que tenemos que escucharte decir, porque hay un compromiso que el país y la sociedad ha tomado con estos protocolos internacionales y tenemos que ver hasta qué punto se están cumpliendo. Gracias por tu visita. No, al contrario, Cristian, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad. Con mucho gusto volvería a estar acá porque es un tema que me apasiona y sé que a vos también te gusta, así que muchas gracias por la invitación y en la próxima ojalá que podamos hablar más. Así es. Benjamín Grassi con nosotros en el programa. Ponemos punto final a la edición de hoy de Tierra TV. Los invitamos a la próxima edición del programa en este mismo espacio. Hasta entonces.
Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante. Las condiciones del tiempo. Por otro lado, creo que ha avanzado mucho el conocimiento que tenemos sobre la atmósfera, aún bastante imperfecto, porque tenemos que mejorar muchísimo en el conocimiento del comportamiento del tiempo y del clima, pero lo que hoy disponemos como conocimiento se vuelca al servicio del hombre en forma de un servicio, en forma de informaciones cotidianas, operativas. Y esas informaciones creo que han mejorado bastante en comparación a 20, 30 o 40 años atrás. El tiempo, nosotros vivimos, digamos, inmersos dentro de la atmósfera, donde el tiempo es una conducta de esa atmósfera, y somos muy frágiles ante ciertas características de la atmósfera. Somos frágiles ante un ventarrón, ante una lluvia fuerte, ante una granizada. Padecemos con el calor. Entonces, y esas son situaciones muy típicas en nuestra zona y en cualquier parte del mundo. Entonces, el hombre es muy susceptible a las... Bienvenidos a Tierra TV, gracias por continuar o por sintonizar nuestro programa destinado fundamentalmente a temas de la producción. Y como parte de la producción, los pronósticos del tiempo tienen mucho que ver. En realidad, lo que se llama meteorología tiene que ver con cualquier actividad humana. Ya no se limita solamente a saber si va a caer una lluvia aquí o va a hacer un frío allá. Prácticamente todo quehacer humano tiene que contemplar el factor meteorológico, o de lo contrario se arriesga a encontrarse con algunas sorpresas bastante desagradables. Y por eso hoy contamos para hablar del tema con el profesor licenciado Benjamín Grassi. Él es director de la carrera de Ciencias Atmosféricas de la Facultad de Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Benjamín, gracias por venir. No, al Muy contrario, amable. Cristian, gracias por la invitación. No, por favor. Hemos trabajado juntos con Benjamín hace muchos años en Canal 13. Teníamos el privilegio de tenerlo a él como pronosticador del tiempo, allá por, más tiempo del que quisiéramos. Bueno, Benjamín, el tema, así como lo estaba diciendo, meteorológico, el comportamiento del tiempo cada vez es un factor que entra en prácticamente cualquier programación que uno quiera hacer en cualquier tipo de actividades. Y sí, en realidad es así. Resulta que Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativas asociadas a FECOPROD.